Somos Fractales, la estrategia de divulgación científica de la Universidad del Bosque. Queremos ser parte de tu cotidianidad y, como los fractales, fracturar las formas en las que has escuchado sobre la ciencia para que puedas apreciarla desde sus múltiples formas. Tenemos contenido diferencial para nuestros públicos. Juntos creamos este gran caleidoscopio del conocimiento. Queremos crear y descubrir patrones de información que, como en la naturaleza, se repiten y difunden por diversos canales y plataformas. Irregulares como los fractales son nuestras narrativas y productos. Por esta razón, no solo nos encontrarás en tus redes sociales, sino también entre tus libros, con nuestro fanzine, entre tus listas de reproducción con nuestro podcast o entre tus investigaciones si visitas nuestra página web. Conoce y participa en nuestro mundo donde la creación, la ciencia, la tecnología e innovación son los protagonistas de nuestras historias. Ojalá nos encontremos cada vez más. Más ciencia, más arte, más divulgación. Fractales. La inmunoterapia es un tipo de tratamiento oncológico que busca activar o potenciar el sistema inmunitario del propio paciente para combatir el cáncer. Hoy en día, se plantea como un tratamiento potencialmente efectivo para el cáncer de pulmón de célula no pequeña, uno de los tipos de cáncer más letales a nivel mundial. Sin embargo, no todos los pacientes responden de la misma forma a esta terapia. Recientes investigaciones sugieren que la efectividad de la inmunoterapia se debe a los microorganismos presentes en la boca. Hoy nos encontramos en el Centro de Tratamiento e Investigación sobre el Cáncer Luis Carlos Sarmiento Angulo para hablar sobre la relación entre la salud oral y la efectividad de la inmunoterapia. Bienvenidos. Nos encontramos con el doctor Andrés Felipe Cardona Zorrilla y la doctora Gloria Inés Laforí. Yo quisiera que nuestros expertos, por favor, se presenten, nos comenten un poco sobre su trayectoria respecto a la investigación de este tema tan fascinante. Por favor, doctor. Buenos días a todos. Yo soy Andrés Cardona, director de Investigación y Educación del CETIC, y pues hemos hecho una cantidad no despreciable de investigación alrededor del comportamiento del cáncer de pulmón y teníamos un interés significativo en poder amplificar un poco el conocimiento alrededor de la importancia del microbioma en la cavidad oral. En especial tratando de concentrarnos en el ámbito hispano, en los pacientes latinos. Hay poca información relacionada y evidentemente pues hay una cantidad de factores que seguramente discutirá Gloria alrededor de los cambios que tiene el microbioma dependiendo no solamente de la etnicidad, sino también del lugar donde estamos ubicados. Entonces, creo que eso tenía un valor agregado, tiene un valor agregado. No es el único factor relacionado con la posibilidad de respuesta a la inmunoterapia, eso es muy importante decirlo. Hay múltiples factores, hay unos que tienen un peso bastante significativo y el microbioma se ha incrustado, digamos que las características del microbioma se han incluido de forma progresiva dependiendo del tipo de tumor. Hay algunos donde tiene un peso muy importante, como el cáncer de colon, particularmente el microbioma del tracto gastrointestinal inferior. El cáncer de vía biliar hoy también tiene una relevancia significativa y digamos que el cáncer de cavidad oral, especialmente en algunos pacientes en los que no pareciera haber una relación primaria con el virus del papiloma humano. En cáncer de pulmón la cosa es un poco más difícil de establecer y el índice de respuesta funciona tal vez más como factor predictor que pronóstico y juega con las otras características que están asociadas primariamente con la enfermedad. Bueno, mi nombre es Gloria Inés Laforí. Yo soy odontóloga, periodoncista, epidemióloga clínica y he tenido la gran fortuna de haberme encontrado con el doctor Cardona en este trasegar de la investigación y realmente para mí fue un honor que él me hubiera buscado para trabajar un poco con él en la parte del microbioma oral, tema que ya estamos desarrollando en el Instituto Vivo, la Unidad de Investigación Básica Oral en la Universidad del Bosque, que es la institución en la que yo, o el Instituto de Investigación en el que yo desarrollo mi proceso investigativo y el cual yo dirijo. Tengo un equipo de gente de todas las áreas de la ciencia básica acompañándonos en este importante proyecto. Como decía el doctor Cardona, el microbioma oral se ha empezado a incrustar dentro de este modelo. No es la única causa, pero sí es una causa muy importante. ¿Por qué el microbioma oral puede estar asociado?
porque el paciente oncológico de cáncer de pulmón hace lo que se llama las microaspiraciones continuas y las bacterias orales pasan al pulmón. Y una vez que pasan al pulmón, encuentran cierto ambiente que favorece su sobrecrecimiento y esas bacterias en otros ámbitos generan unos procesos inflamatorios que mejoran o dan como un ambiente inflamatorio que permite, por un lado, que se produzca el cáncer o que se desarrolle porque tiene un ambiente inflamatorio, pero también puede ser protector en ciertos puntos. Y es lo que se ha visto en otros cánceres, ¿no? Que el microbioma intestinal, por ejemplo, marca la respuesta o no respuesta. Y eso es lo que queremos investigar con el doctor Cardona. Interesante, acabamos de terminar una revisión muy fuerte, muy grande sobre este tema. Hemos encontrado que hay un sobrecrecimiento de ciertos microorganismos que se llaman comensales en la cavidad oral que sobrecrecen y sobrecrecen y sobrecrecen en la boca de los pacientes con cáncer con respecto a los que no tienen cáncer. Y es un tema bien interesante. Y los que nosotros pensábamos que eran los que iban a estar súper sobrecrecidos, no están en la saliva. Entonces esto es como un enigma que queremos mirar y más adelante les voy a explicar algo más. Bueno, muchísimas gracias por esta gran introducción. Yo creo que aquí se ha hablado de muchos temas y de muchos términos. Yo quisiera que ustedes pudieran, por favor, explicarle a las personas que nos están viendo. Hablan mucho de microbioma oral, pero ¿qué es el microbioma oral y por qué es importante no solo para su efecto en cuanto al cáncer, sino para la salud humana? Entonces, por favor, Fiorella. Bueno, microbioma oral se define como la comunidad bacteriana presente en diferentes nichos de la boca. Y va a cambiar de perderse en la saliva, el nicho subgingival dentro de las encías, el nicho de la lengua, la parte dorsal de la lengua que se le da tanta importancia en cáncer, sobre todo en cáncer gástrico, en cáncer de pulmón. Entonces hay diferentes, digámosle, nichos ecológicos. Esa comunidad tiene un estado de equilibrio, se llama eubiosis. Nosotros decimos eubiosis, está en eubiosis. Pero cuando hay un desequilibrio por algún factor, por ejemplo en cáncer, que hay una respuesta inmunológica alterada, esto genera un sobrecrecimiento. Lo que nosotros hemos revisado y hemos visto interesantemente es que las bacterias de la boca se están relacionando mucho con lo que son los xenobióticos, es decir, con partículas que son, digámosle, del ambiente, que son, digámosle, tóxicas para el organismo. Y puede ser que estas bacterias puedan ser remediadoras, se llaman remediadoras a bacterias que tratan de limpiar todos esos microambientes. Pero se ha hablado de muchas bacterias remediadoras, pero las bacterias orales todavía no las han estudiado mucho. Y yo pienso que podríamos tener ese sobrecrecimiento por eso, porque las bacterias son protectivas o tratan de equilibrar al paciente. Y por eso vemos como unas bacterias que son comensales empiezan a sobrecrecerse de manera significativa, desplazando otros microorganismos. Yo creo que ese es un trabajo muy bonito, tratar de entender por qué estas bacterias que son relativamente normales se sobrecrecen y de allí pasan al pulmón por broncoaspiración o pueden pasar también por vía gástrica hasta el intestino y generar procesos inflamatorios que se asocian también con cáncer, ¿no? Entonces hay muchas vías por las que bacterias también pueden llegar a esas zonas o por vía hematógena y básicamente así está relacionada con las bacterias que se asocian dentro de las encías. Entonces con el doctor también estamos mirando las bacterias que están dentro de las encías a ver si esas bacterias van por el torrente sanguíneo y llegan al pulmón, porque cuando se han visto en el pulmón, se ha visto que el pronóstico es pésimo para el paciente. Entonces, estamos profundizando mucho este tema que no lo han estudiado en el mundo. Somos los primeros que estamos trabajando en la parte periodontal y el pulmón a profundidad, y eso me parece un punto muy interesante. Entonces, todo lo que me nombras ahorita es un campo de batalla grandísimo, ¿no? Tarde o temprano, la presencia de ciertas bacterias es un indicador muy claro de algo que está ocurriendo en el organismo. Pero además de eso, también estamos hablando de inmunoterapia y yo quería preguntarle al doctor de qué trata y por qué es lo diferencial para este cáncer de pulmón de célula no pequeña.
La inmunoterapia se viene utilizando desde hace muchísimo tiempo en cáncer en términos generales, más o menos desde las finales de la década del 60. Estuvimos entrando en la primera oleada, primera era de la inmunoterapia, que eran inmunoterapias no específicas y estaban específicamente o relacionadas particularmente más con la administración de interferón alfa y adicionalmente con la administración de interleuquina. Son medicamentos. No obstante, con el paso de los años y particularmente hacia el 2009 se sintetizaron y se pusieron en marcha los primeros estudios para los inhibidores que tenemos en la actualidad. Entonces tenemos dos grandes grupos de inhibidores, unos que se llaman anti-PD1 y anti-PDL1 y otros que se llaman anti-CTLA4, están relacionados con receptores que permiten quitar el freno natural que tienen los linfocitos T efectores, que son los linfocitos T que activan y que afectan al tumor. Y cuando quitamos ese freno represor, pues una población particular de linfocitos T efectores CD3 y CD8 tienen la posibilidad de identificar al tumor y matarlo. Eso es literalmente lo que ocurre. Normalmente está relacionado con una serie de capacidades de los linfocitos T para ingresar dentro de algo que hoy en día para nosotros es muy importante, que se llama el estroma tumoral o el microambiente tumoral, y esa migración está mediada por una cantidad de moléculas que interactúan directamente con el sistema inmune previo al estímulo que normalmente generan las células tumorales dentro del estroma. Entonces, llevamos más o menos alrededor de unos 14, 15 años en evolución con los nuevos medicamentos. En este momento estamos entrando en la tercera oleada de medicamentos que son los agonistas. Estamos finalizando, digámoslo así, la era de los antagonistas y estamos también entrando en la era de las terapias celulares, que son terapias avanzadas, usualmente con modificaciones en el receptor de la célula T, que es capaz de identificar a neoantígenos tumorales, usualmente de origen proteico. Lo que hacemos con la inmunoterapia pues, es quitar ese freno represor y la inmunoterapia pues, ha permitido cambiar la historia natural de muchas enfermedades. Entonces, hoy en día combinamos la inmunoterapia con medicamentos de diferentes tipos, entonces anti-PD1 y anti-PDL1 con anti-CTLA4, quimioterapia con inmunoterapia sola en monoterapia, por decir algo, inmunoterapia más inhibidores de tirosina quinasa, cosas como esas. Y lo que hemos logrado alcanzar es magnificar la supervivencia libre de progresión y la supervivencia global en pacientes con enfermedad avanzada. ¿Cuáles son los que tienen mayor posibilidad de respuesta? Los que han fumado. Menos el tabaquismo activo produce de forma regular una cantidad de cambios inflamatorios dramáticos en el epitelio bronquial terminal, particularmente a nivel de la unidad funcional final y en los neumocitos tipo 2, y eso ocasiona que se den una cantidad de mutaciones de novo, que todas son mutaciones somáticas, y esas mutaciones somáticas terminan generando la amplificación y la expansión tumoral. Entonces, en los fumadores, y entre mayor sea la tasa de consumo de tabaco, de forma regular es mayor la posibilidad de respuesta a la inmunoterapia. Hay una cantidad de factores adicionales, entonces la presencia de mutaciones drivers o no drivers, entonces los neoantígenos tumorales están relacionados con la carga mutacional y además de la carga mutacional, con algunas mutaciones particulares. La mutación típica de los fumadores son las mutaciones de KRAS, de KRAS, y esas mutaciones usualmente predisponen para que haya una mejor posibilidad de respuesta a la inmuno. La ausencia de mutaciones, llamémoslas inhibitorias, entonces mutaciones en KEAP1 o en STK11, que son mutaciones que inhiben la capacidad de generar inflamación en el estroma tumoral. Alteraciones en el HLA1, sobreexpresión del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 a nivel tumoral, la presencia de alteraciones proinflamatorias relacionadas con la infiltración de células linfocitarias y la disminución de las células reguladoras dentro del estroma tumoral. Entonces, de los linfocitos T reguladores, de linfocitos B, de linfocitos CD4, de linfocitos CD3 FOX positivo, la presencia o no de moléculas aumentadas como la granzima B, como el interferón gamma o la disminución del interferón alfa 2B, que de forma regular favorecen la respuesta al inmuno. Y hace algunos años empezamos a valorar que los pacientes que tenían alteraciones en el microbioma podrían o no favorecer algunas de esas alteraciones la respuesta a la inmunoterapia. Digamos que los primeros estudios se hicieron particularmente en pacientes con melanoma, donde además se inició la inmunoterapia, con unos cambios dramáticos en la posibilidad de supervivencia y en la disminución de la mortalidad en enfermedad metastásica.
y descubrimos que los pacientes que tenían un microbioma a nivel del tracto gastrointestinal inferior más diverso y especialmente con algunos tipos particulares de bacterias, tenían una mayor posibilidad de respuesta. Entonces, el microbioma diverso y asociado en el tracto gastrointestinal inferior, particularmente con la presencia de fusobacterias y en menor proporción con fecaloides. Entonces, en ese escenario, los pacientes tenían mayor posibilidad de respuesta a la inmuno. ¿Esto por qué? Porque la mayor diversidad del microbioma en ese tracto gastrointestinal inferior favorece la posibilidad de que los linfocitos T efectores tengan una mayor expansión clonal, y esa expansión clonal y una mayor diversidad de la célula T hace que de forma regular haya una mayor probabilidad primaria de respuesta a la inmuno. Tanto que hoy en día en pacientes con melanoma y en pacientes con cáncer de pulmón se están empezando a hacer estudios, o ya algunos se han hecho incluso, con trasplante de materia fecal en pacientes que son hiperrespondedores a la inmunoterapia. Entonces se hace una extracción de materia fecal, se hace una depuración de esa materia fecal y se enriquece, y se hace un trasplante a través de cápsulas o de inóculos, ya sea por vía oral o por vía rectal, de materia fecal de personas que han respondido ampliamente a la inmunoterapia, y los resultados por ahora parecieran ser tentadores, especialmente en melanoma metastásico. Y ha habido una enorme discusión, esto mucho más reciente, alrededor del valor del microbioma de la cavidad oral. Hay más o menos alrededor de 1000 bacterias en la cavidad oral que hacen parte de ese ecosistema, y me corrige Gloria, por favor, si dijo alguna cosa que no es cierta, relacionadas con la posibilidad de respuesta en ese microambiente en la cavidad oral a la inmunoterapia en pacientes con cáncer de cabeza y cuello y con cáncer de pulmón. Son más o menos alrededor de unas 300 de 700 existentes, y hay algunas que pues han mostrado resultados francamente positivos, como la Prevotella. Entonces lo que hoy en día hacemos en términos globales pues es tratar de buscar si el microbioma y algunas firmas particulares del microbioma oral y del tracto gastrointestinal pudieran favorecer la respuesta al inmuno en pacientes con cáncer de pulmón. Hay mucha información, sobre todo estudios retrospectivos, que es el mismo ámbito en el cual estamos trabajando nosotros, que han demostrado que podría haber firmas particulares a favor de ese índice de respuesta y de la mejoría de la supervivencia libre de progresión y global en pacientes fumadores. Los pacientes fumadores además tienen una condición de la cavidad oral que es completamente diferente, y en eso creo que vale la pena que Gloria nos ilustre un poco, y sin lugar a dudas pues eso podría estar relacionado. Entonces lo que estamos tratando de validar es si ese microbioma de la cavidad oral tiene o no relación con la posibilidad de respuesta, con la supervivencia libre de progresión, y sobre todo lo más importante, si está asociado con una mayor posibilidad de respuesta a largo plazo, que para nosotros se llaman hiperrespondedores de sus pacientes, o si hay algunos hallazgos en el microbioma que puedan estar favoreciendo algo que se llama hiperprogresión. ¿Qué significa? Hay algunos pacientes que no responden a la inmuno a pesar de tener todas las características a favor, y que por el contrario esa respuesta que no es positiva a la inmunoterapia se da con una progresión muy rápida de la enfermedad del cáncer. Entonces de pronto encontrar algunas firmas relacionadas dentro de la cavidad oral con el microbioma que estén favoreciendo que los pacientes no tengan respuesta y que por el contrario hiperprogresen, que es algo que todavía está por responder. Esa es más o menos la intencionalidad del estudio en lo que queremos establecer. Hay muchas cosas para desglosar, y aquí podríamos quedarnos hablando un montón. Sería muy chévere con una muy buena clase. Pero lo que a mí más me resuena y es cómo estos enigmas se empiezan a ir resolviendo de a pocos, ¿no? Como en la medida en la que se progresa. Yo no sé, doctora Laforí, si quisiera agregar algo más a lo que nos ha comentado el doctor. Sí, a ver, él hablaba de fusobacteria como una bacteria muy importante gastrointestinal, pero la mayoría de los fusos vienen de boca. Entonces, ese fusobacterium nucleatum es nuestro, y ese está asociado mucho al cáncer de colon y está dando mucha respuesta. Lo mismo bacterias anaerobias asociadas a la enfermedad periodontal están también muy involucradas en cáncer colorectal, pero no las vemos en la saliva. Estos pacientes, por lo menos en lo que hemos revisado en la literatura, en la revisión sistemática que acabamos de terminar, y eso es un gran enigma, esas bacterias, ¿dónde están si los pacientes tienen periodontitis? Los pacientes fumadores tienen mucha enfermedad periodontal, pero ¿qué hemos visto? Muchos son edéntulos.
muchos ya perdieron los dientes. Entonces, al perder los dientes, pierden las bacterias. Y entonces eso los pueden volver protectores, ¿sí? O le faltan esas bacterias para que al final la inmunoterapia también les funcione. Porque esas bacterias tienen una capacidad de producir mucho PDL1 y activar el sistema inmunológico y activar toda esa inmunoterapia. Entonces, estas son una cantidad de enigmas que estamos tratando de resolver con el doctor. Yo creo que estos resultados van a ser muy, muy bonitos, muy promisorios para saber cómo debemos tratar a los pacientes con cáncer de pulmón. Si los tenemos que dejar sin tratar hasta que termine la inmunoterapia, si hay que tratarlos antes de la inmunoterapia, que si tenemos que tomar muestras y hacer un screening previo. Bueno, yo pienso que esto es una línea de investigación bastante amplia y vamos a meter también la parte de inmunología, de respuesta inmune en la saliva y también pues esa es la muestra que tenemos para mirar a ver cómo es ese comportamiento como marcador, a ver si encontramos algún marcador que permita decir este paciente nos va a responder, este paciente nos va a responder de acuerdo a la firma que tenga en la cavidad oral, porque la saliva es una cosa que es fácil de obtener y no es invasiva, ¿no? Entonces, para no tener que llegar a hacer a veces unas biopsias tremendas, podrían pensarse en que esto podría ayudar un poco al diagnóstico y también al pronóstico, ¿no? Sí, ya estamos prontos a resultados iniciales y bueno, vamos a mirar a ver qué vamos a encontrar porque esto es un enigma para nosotros. Para mí ha sido un enigma porque se comporta muy diferente en pulmón que en otros cánceres. Entonces, eso me parece un reto muy grande, porque en pulmón cambia como el esquema. Y entonces, muy bonito porque realmente en los 60 artículos que revisamos con el doctor, solamente uno tuvo en cuenta la boca. Ellos son hechos por médicos, entonces la boca no la miran. Pero el microbioma oral está relacionado también con la condición oral. Entonces, esta apertura que dio el doctor a que miremos toda la parte oral a los pacientes ha sido una cosa muy importante. Claro, ahí vamos. Estamos hablando de resultados, pero yo quisiera devolverme un poco y preguntarles precisamente qué es lo que inspira esta pregunta de investigación. Pues más allá de la inexistencia de más estudios que hayan hecho una revisión bien completa desde la cavidad oral al resto del cuerpo, quiero que me cuenten un poco más sobre esta alianza que se está haciendo, que es tan valiosa, y sobre pues, el impacto que puede tener esta investigación. Pues yo pienso que eso nació del doctor porque él fue el que me buscó, porque él está encima de todo. Y él yo creo que empezó a oír microbioma oral, pero yo creo que él nos cuente por qué llegó esa inquietud, porque realmente él me buscó a mí, que para mí fue una gran sorpresa. Yo ya lo conocía, ya sabía quién era él, pero él fue el que me llamó y él fue el que inició esa inquietud. Y yo le digo mucho a los odontólogos, a los médicos les interesa más el microbioma oral y saben más de microbioma oral que los periodistas, que los odontólogos en general. ¿Por qué? Porque nosotros los hemos enfocado mucho hacia la enfermedad periodontal, pero no hacia lo sistémico. En cambio, en lo sistémico está volando el microbioma oral a todos los niveles. Entonces yo quiero que el doctor nos cuente en cómo realidad, fue esa inspiración. Fue un momento, digamos, de tratar de buscar respuestas. Hay un par de publicaciones, sobre todo más yendo a la biología de la enfermedad. Hay algo que no lo discutimos hace un momento, que también ha ido tomando fuerza, que se llama el microbioma intratumoral. Entonces resulta que los tumores, independientemente del lugar donde estén, obviamente en el tracto gastrointestinal es completamente diferente, pero en el pulmón creemos que también se puede dar. Tienen un contacto permanente con las bacterias y el contacto con las bacterias puede favorecer o entorpecer la capacidad del sistema inmune de reconocer a la enfermedad. Entonces hay tumores muy calientes, que son tumores donde normalmente tenemos bastante más inflamación y responden a la inmuno, y hay tumores desérticos donde la capacidad de respuesta a la inmunoterapia es mucho menor. Como lo decía al principio, pues todo esto es multifactorial, no es solamente el microbioma. Son las mutaciones que están asociadas o no a la posibilidad de respuesta. Es el proceso inflamatorio crónico que existe a nivel tumoral relacionado o no con la exposición al humo por combustión del tabaco o a otros factores. Es o no la activación del sistema inmune dentro del tumor, la presencia de linfocitos reguladores versus linfocitos efectores, la presencia de células mieloides migrantes que infiltran el tejido tumoral, una cantidad de cosas adicionales.
Pero el microbioma a nivel de la cavidad oral, como bien lo expresaba Gloria, pues se ha estudiado muy poco. Se le ha dado un gran peso al microbioma del tracto gastrointestinal inferior, pero se le ha dado muy poco peso al tracto de la cavidad oral, o al microbioma de la cavidad oral, perdón. Y este ecosistema es el que tiene más contacto con el tracto respiratorio superior e inferior. Entonces, para nosotros resultaba inquietante poder establecer si realmente había algo asociado o no. Como les digo, ya hay un par de estudios hechos especialmente en el MD Anderson que mostraron que había alguna relación, especialmente con la posibilidad de respuesta a la inmuno, pero nadie ha trabajado sobre microbioma, hiperprogresores y grandes respondedores. Entonces, ahí teníamos una pregunta de investigación abierta. Como tenemos una recolección sistemática de la información nuestra y hemos podido hacer genotipificación a gran escala en la gran mayoría de los pacientes que han recibido inmunoterapia, entonces pues se dio una ventana de oportunidad. Una muy buena concentración de datos alrededor de la enfermedad, una muy buena cantidad de información alrededor de los factores genómicos que potencian esa posibilidad de respuesta y una necesidad alrededor de responder si el microbioma de la cavidad oral está relacionado o no con la posibilidad de respuesta mayor o menor a la inmunoterapia. Qué importante entender esas relaciones que se tejen, ¿no? Como el por qué están ahí o su ausencia también puede explicar bastante en cuanto a las respuestas a estos tratamientos. Ya bajándole un poco más a la parte social, yo no sé, doctora, yo siento que tú quieres agregar ahí algo. Sí, yo pienso que lo más importante en esto es la salud oral. Todo paciente es susceptible a entrar en un proceso oncológico en cualquier momento. Se dispara alguna mutación, algo, pues eso viene, digámosle, ¿cómo se llama? Muy hereditario. Hay las exposiciones que tenemos ahora, queramos o no queramos. Y yo pienso que la salud oral tiene que enfocarse en lo sistémico también. No solamente para cuidar los dientes o las encías, sino para cuidar la salud sistémica, porque hoy en día el microbioma oral está involucrado en muchas enfermedades crónicas y en el cáncer, pero tremendamente fuerte en el cáncer colorectal, en el Fusobacterium nucleatus, casi todo de vía oral. Entonces, si nosotros tenemos una disbiosis, es decir, un sobrecrecimiento de bacterias porque tenemos mala higiene oral, porque la gente no tiene un buen cuidado oral, entra en procesos oncológicos y el paciente se puede volver un hiperrespondedor o puede volverse un progresor. Entonces es importante que de todas maneras tratemos de tener las condiciones orales lo mejor posible en esos pacientes. Ahora, ¿cómo tratar a esos pacientes? De pronto nos va a tocar decir no lo tratemos, esperemos la inmunoterapia porque tiene una firma que le sirve al paciente. Eso sería lo interesante, poder decir cómo tratar o no tratar a un paciente oncológico. Pero en la condición de salud oral de los pacientes, que ya se le ha dado mucha importancia, porque si no estoy mal, todos los pacientes pasan por salud oral. Hoy en día, todos los pacientes que entran por una EPS, y creo que Colombia es uno de los países que tiene la mejor programas de salud oral en América Latina, de lo que yo he visto. Yo estoy en el grupo, digamos, de expertos en América Latina, en la parte de salud oral, y compartiendo con otros países. Les cuento que Colombia tiene un sistema de salud que envidian todos, pero sí nos hacen falta más prevención, ¿no? Y yo creo que esta llamada de atención hacia el cáncer y la salud oral tiene que ser también un punto importante para los pacientes, tanto que tienen alguna predisposición al cáncer, porque tienen alguna, digámosle, algún familiar de primera línea, es una probabilidad de desarrollar cáncer. Y si no, cualquier mutación puede suceder también y que la cavidad oral esté en las mejores condiciones. Hablando un poco más de eso, doctora y doctor, ustedes ya tienen una serie de resultados preliminares, ya se hizo una revisión sistémica, ya hay como un panorama trazado de qué hacer en esta investigación, pero yo creo que también hay ciertas cosas que desde ya se pueden tener en cuenta y que las personas que nos estén escuchando y viendo pueden tener en cuenta para empezar también a prevenir un poco más toda esta relación, ¿no?, del microbioma oral con la presencia de cáncer o con el desarrollo de una enfermedad como estas. Yo quería preguntarles a ustedes qué sugerencias tienen
Ya hemos hablado de los fumadores, de todo lo que cambia, pero además de eso, ¿qué sugerencias se les podría dar para desde ya ir previniendo y estar alertas? Pues yo hoy me convenzo más que el cáncer es el resultado de muchos factores ambientales y del estilo de vida. Yo pienso que lo que dicen, más ejercicio, más oxigenación, dieta, bajarle a los carbohidratos. Los carbohidratos no son los mejores porque las bacterias orales se suben y se crecen terriblemente. También puede ser que esos pacientes sean de unas dietas cariogénicas tremendas, las dietas de azúcares, bajar a los azúcares refinados, que eso en la cavidad oral es terrible, una buena higiene oral. Ahorita se ha demostrado que el uso de aditamentos entre los dientes, de higiene proximal, reduce las patologías crónicas. Entonces, esa limpieza... ¿Con eso te refieres a la seda dental? La seda dental, pero hay muchos aditamentos más fáciles. En este momento acabamos de terminar un consenso latinoamericano y nos dimos cuenta que la seda dental es muy difícil de que la gente se adhiera. Pero hay unos palillitos y unos cepillos que se llaman cepillos interdentales, que son facilísimos de usar. Y esto inclusive reduce más que la seda dental porque la gente se adhiere más a eso. Entonces hay muchos aditamentos fáciles de utilizar en la zona proximal. ¿Que no es el mismo palillo que entregan en los restaurantes? No son los palillos de los restaurantes. Son generalmente medicados por los odontólogos, pero son muy fáciles de utilizar. La idea es que eso puede entrar al post porque eso tiene un costo y yo estoy empeñada en demostrar que eso tiene un impacto sobre los pacientes en la parte médica para que algún día, en algún momento, algún tipo de estos cepillos puedan ser entradas al plan de atención básico. Inclusive las empresas ya están haciéndome un cepillo más económico. Estamos pensando en hacer un palillo, pero medicado, con palo de naranja y poner a los agricultores de aquí de la meseta de Cundinamarca, hacer naranjos y estas cosas y hacer esos palillos bien lindos. Que podamos trabajar en alguna cosa con regalías y probarlos en pacientes oncológicos. Ya hemos entrado allá en cuidados intensivos, ya entrenamos a las enfermeras en algunas cosas de higiene oral y la idea es empezar como a entrar al hospital un poco más cercanos para empezar a impactar esta parte oncológica. Doctor, ¿alguna sugerencia que puedan tener en cuenta las personas que nos están viendo para prevenir un poco estas enfermedades? Sin lugar a dudas, las recomendaciones de Gloria son las que tienen mayor valor. Mi conocimiento en enfermedades de la cavidad oral es marginal. A ver, en cáncer de pulmón, sin lugar a dudas, pues el consumo de tabaco en Colombia ha ido disminuyendo de forma progresiva gracias a la presión económica impuesta a las tabacaleras y sobrecosto al consumo. Incluso pues tenemos un índice relativamente bajo respecto del resto de los países de América Latina y en las últimas encuestas, excepto en las poblaciones más jóvenes y particularmente las mujeres, ha disminuido de forma muy significativa. Tal vez es lo más importante. Yo creo que hay mucho por construir alrededor de el valor agregado, especialmente del desarrollo de cáncer de pulmón en personas no fumadoras, que ha ido aumentando de forma progresiva por exposición al humo por combustión de biomasas, particularmente de leña en la ruralidad. Entonces quienes cocinan con biocombustibles, cosas como esas que pues aumentan el riesgo de forma importante, el radón, que también la exposición a petróleo y agroquímicos, el humo por combustión del tabaco de segunda mano. O sea, son muchas cosas que de forma regular pueden ser más o menos controladas y que podrían tener un valor agregado. Ahora, en salud oral, pues mi recomendación se adhiere a lo que dice Gloria sobre la importancia de tratar de minimizar el riesgo de la enfermedad periodontal y de la enfermedad dental a largo plazo. Obviamente mantener una higiene oral óptima es algo ideal para el paciente con cáncer, no hay duda alguna. Creo que hay mucho por construir alrededor del valor agregado que podría tener el microbioma oral y lo mismo del tracto gastrointestinal inferior, y no solamente de ello, el microbioma, insisto, intratumoral, el microbioma a nivel de la piel también. La piel también tiene variaciones significativas durante el tratamiento oncológico, la selección natural que se da por la estancia hospitalaria prolongada. Ahí tenemos un trabajo muy bonito donde estamos también con el equipo de Gloria, especialmente en paciente oncológico, en cuidado intensivo. Creemos que puede llegar a ser francamente revolucionario
Es una idea bellísima construida por 3 equipos diferentes, incluyendo el equipo de cuidado intensivo y cuidado crítico del CETIC, y que será, pues hay muy poca información alrededor de ello, y creemos que el cambio en el microbioma a nivel rectal y en la cavidad oral del paciente en cuidado crítico durante el tratamiento oncológico puede ser algo importantísimo para definir no solamente la posibilidad de respuesta al tratamiento oncológico, sino también la supervivencia a largo plazo. Yo quería comentarle que un día yo estaba mirando unos resultados de otro grupo de investigación con el que nosotros estamos colaborando y estaban haciendo microbioma intestinal, colon. Y yo mirando los resultados, cuando yo veo todas las bacterias perontopáticas de primeras, y yo le pregunté al estudiante, oye, ¿por qué están esas bacterias en el colon? Porfirobona de primeras, fusobacterias de todos tarantes, todo eso es nuestro. Y él no me pudo contestar porque él pues, estaba en formación. Entonces la jefe después me llamó y me dijo, vamos a volver a repetir eso porque eso está rarísimo. La bacteria que más se encuentra en el colon en estos pacientes críticos es porfirobona, es la periodontopática, y la segunda y la cuarta también. O sea que desplazan todo el microbioma intestinal. Y yo, ay, no, ¿esto qué es? Y lo volvieron a repetir, eran 300 pacientes, que eso es harto. Y volvió a salir igualito. Entonces, en este momento estamos viendo un paper. Entonces yo le dije, no, esto está buenísimo porque nosotros estamos haciendo en el CITIC también cuidado crítico. Entonces pienso que nos vamos a poder encontrar. Sí, pero Gloria, creo que nos podemos meter con lo del mapa del microbioma de cavidad oral en pacientes con cáncer, y de pronto seleccionar. Ahí nos toca hacer una muestra grandota, obviamente 4.000 pacientes, pues no hay cómo, pero de pronto una muestra significativa, entre otras cosas porque en población hispana hay muy poca información sobre microbioma y cáncer, y creo que valdría la pena de pronto pensar en algo así, y explorar la posibilidad de hacer, como lo decía, 10 patologías diferentes que nos permitan caracterizar muy bien el microbioma de cavidad oral, independientemente del uso de la inmuno. Si no, oiga, vamos a hacer un mapa del microbioma de la cavidad oral de los pacientes con cáncer con estas patologías. ¿Están respondiendo? Sí, pero eso es una etapa posterior. Sí. Entonces, claro, uno puede tirarse a recoger una cantidad de información que creo que podrían tener un valor agregado. Al hacer intestinal oral, esos 2 ejes. Sí, pero es que el mapa del intestino ya está hecho. Entonces, en muchos. Entonces, claro, la perspectiva podría ser cuál es el valor agregado de hacer un mapa del microbioma oral del paciente con cáncer. Bueno, eso creo que hay una pregunta importante. Feliz porque ese es mi tema en este momento. Yo creo que ahí me quedé. Yo me encontré el microbioma oral y ahí me quedé porque estoy así maravillada con cómo estas bacterias se van por la circulación periférica, llegan al cerebro, llegan a todas partes, llegan al pulmón. Sí, incluso hoy en día pues hay una cantidad de información en desarrollo sobre la relación con demencias, con enfermedad degenerativa cerebral, con enfermedad cardiovascular, pero pues en cáncer ha tomado una preponderancia significativa, especialmente por la introducción de la inmunoterapia. De ahí quería preguntarles, ustedes en su trayectoria, que no es poca, ¿cómo han visto la evolución de la inclusión de toda la parte de la salud oral en estos tratamientos? Esto parece ser algo innovador, pero ¿qué tanto se sabe? O sea, si han visto que ha aumentado esta relación de trabajar juntos y de analizar juntos la cavidad oral con la predisposición a cáncer o el efecto en cáncer, o es algo que hasta ahora se está empezando a plantear, pues tal vez a nivel mundial. Yo no sé si ustedes puedan contarnos. Cavidad oral hay poco, O sea, realmente lo que estábamos hablando hace un momento, hay interés particularmente por tumores primarios de cabeza y cuello, en especial porque hoy en día los tumores primarios de la cavidad oral se han vuelto dominantes sobre incluso el cáncer de laringe y especialmente por la relación con el virus de papiloma humano. Pero el virus de papiloma humano es una cosa aparte. ¿Quién nos dice a nosotros por qué hay personas con virus de papiloma humano que no desarrollan cáncer de cavidad oral? O sea, hay un vacío de conocimiento. ¿Será que es que hay algo que tiene que ver con el microbioma? ¿Será que la disbiosis a nivel oral relacionada con la infección del virus del papiloma humano puede producir un proceso inflamatorio crónico que favorece que haya mayor posibilidad de desarrollar un cáncer de lengua, por decir algo? No lo sabemos. Entonces, claro, la información está en construcción. Como bien lo decía Gloria, pues la cantidad de información en recto y en colon pues es enorme. ¿Por qué? Pues porque ahí
hay una clara relación, especialmente con la parte dietaria y adicionalmente con la variación que se da en el microbioma del tracto gastrointestinal inferior y la posibilidad de respuesta a muchos incógnitas alrededor del tratamiento del cáncer, pero también de la generación de los tumores, pero en la boca no tanto. Entonces, por eso creo que hay muchas cosas por responder y sin lugar a dudas, pues buena parte de ellas podrían darnos datos valiosos sobre cómo agregar intervenciones o procesos diagnósticos óptimos para favorecer el manejo de las enfermedades tumorales. Hablando de esa presencia y ya para finalizar pues nuestro encuentro, hablemos un poco de esta alianza interinstitucional y cómo esto ha repercutido en la investigación. Cuéntenme cómo les ha ido, si se han caído bien o... Muy bien, Gloria, es increíble. El equipo de Gloria y Gloria tienen un ímpetu muy significativo y han hecho una parte esencial de la gestión de cada uno de los proyectos. Ya llevamos en este momento 4, si no estoy mal. Yo tengo una esperanza importante en que algunos de ellos no solamente respondan preguntas inquietantes que todavía están sobre la mesa, sino que adicionalmente nos permiten traer recursos y amplificar de forma muy significativa el conocimiento, como bien lo decía Gloria, en el ámbito oncológico. Hay muchas cosas a las que las respuestas han estado circunscritas al conocimiento de los oncólogos y de los equipos de conocimiento alrededor de los oncólogos. Y creo que es muy importante que trabajemos de forma integrada, pues con evidente noción de la sapiencia que ha adquirido Gloria y su equipo alrededor del microbioma de la cavidad oral y que podamos incluso extenderlo a otras instancias como lo que vamos a hacer ahora de tracto gastrointestinal inferior, particularmente para pacientes en cuidado crítico. Yo creo que este es simplemente el comienzo. Hay muchas cosas que podemos hacer adicionales y creo que es una enorme oportunidad para tener la posibilidad de incrementar una relación que puede llegar a ser francamente positiva. Sí, yo también creo que esto ha sido súper positivo. Pues el doctor es una persona de una visión impresionante y nosotros pues absorbemos todo. Yo tengo pues a mi cargo un equipo maravilloso de gente joven. Todo el mundo está detrás del microbioma. Inclusive ahorita tenemos a un investigador que está fuera del país, pero va a llegar ahora para que me ayude a hacer la parte de inmunología, de la parte de respuesta inmune con el doctor para mirar cómo se está modulando el sistema inmune en la saliva, que yo creo que también es una respuesta importante que tenemos que saberla. Y nosotros estamos súper contentos de trabajar con ellos, con cuidado crítico. El doctor me llama, yo al otro día estoy lista. Y somos 24/7. Muchas cosas y la verdad es que... Somos 24/7. Oh, qué maravilla. Gracias a ustedes por permitirme también ser testigo de todo esto que se está tejiendo, que pues va a tener un alcance grandioso y no lo pongo en duda. Yo no sé si quieran agregar algo más antes de finalizar y despedirnos. Bueno, esto es para los odontólogos decirles que tenemos una gran responsabilidad con los pacientes oncológicos. A todo el mundo le va a llegar pacientes oncológicos a su consultorio y tenemos que empezar a trabajar un poco en los protocolos de manejo. Esos pacientes tienen muchas necesidades y tienen mucho olor, mucha mucositis. Es otro factor que tenemos que trabajar aquí. La mucositis posquimioterapia, que es una cosa complejísima. Y también yo tengo una revisión importantísima de eso. A ver cómo empezamos a generar como un protocolo que también se pueda manejar en la consulta externa. La parte de higiene oral es importantísima y yo creo que la odontología tiene una gran responsabilidad con la comunidad y los odontólogos, en la experiencia que yo he tenido con las encuestas que he hecho sobre salud oral, impresionante cómo están de comprometidos. Quedé impresionada con el compromiso de los odontólogos en Colombia, en Chile y en Perú, pero sobre todo en Colombia, en la parte de salud oral. Fuimos el país que mejor educación en salud estamos haciendo. Entonces es muy bonito, muy orgulloso. No, yo creo que solamente vale la pena reconocerla y agradecer a la universidad, pues al menos desde mi perspectiva, y supongo que Gloria tiene algo muy parecido en su ámbito. El apoyo ha sido continuo y nos ha permitido sumar esfuerzos para poderlos hacer mucho más productivos.
Creo que la Vicerrectoría de Investigaciones pues merece un aplauso en sumar esfuerzos de los grupos que logran llegar a términos positivos con la intención de generar conocimiento que pueda transformar un poco la investigación, en mi caso en cáncer y que en el caso de Gloria alrededor de microbioma de cavidad oral. Entonces, eso es lo que yo tendría que aportar y agregar. Bueno, y a ustedes muchísimas gracias por estar en esta conversación en donde estos grandes expertos nos ilustraron un montón sobre todo lo que se está haciendo ahorita en Colombia para innovar y tener un gran alcance en el tratamiento del cáncer. Y no más decirles que se queden con nosotros para un próximo episodio y que nos sigan en nuestras redes sociales, @fractales en Instagram. Y ya, eso es todo. Somos Fractales, la estrategia de divulgación científica de la Universidad del Bosque. Queremos ser parte de tu cotidianidad y, como los fractales, fracturar las formas en las que has escuchado sobre la ciencia para que puedas apreciarla desde sus múltiples formas. Tenemos contenido diferencial para nuestros públicos. Juntos creamos este gran caleidoscopio del conocimiento. Queremos crear y descubrir patrones de información que, como en la naturaleza, se repiten y difunden por diversos canales y plataformas. Irregulares como los fractales son nuestras narrativas y productos. Por esta razón, no solo nos encontrarás en tus redes sociales, sino también entre tus libros, con nuestro fanzine, entre tus listas de reproducción con nuestro podcast o entre tus investigaciones si visitas nuestra página web. Conoce y participa en nuestro mundo donde la creación, la ciencia, la tecnología e innovación son los protagonistas de nuestras historias. Ojalá nos encontremos cada vez más. Más ciencia, más arte, más divulgación. Fractales.